Dios, háblanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir de tu parte lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Queremos seguir recibiendo de ti, seguir creciendo en ti, Señor, y seguir entendiendo aquello lo que tú tienes para nosotros. Amplia nuestra visión de esta vida tan corta, Señor. Danos lo necesario para poder seguirte, Señor. Esta mañana te pedimos que también hables todo este día para nuestros corazones, para que podamos servirte fielmente, leales a tu palabra y a tu llamado, Señor. En tu nombre santo pedimos, Señor. Amén. Bueno, pues antes de empezar y dirigirme a la palabra y lo que vamos a ver aquí, quería contar un testimonio. Un testimonio que es de un hombre que es alemán, un hombre pequeñito, pequeñito, como nosotros somos. Un hombre que, bueno, en su testimonio un día decidió escribir un libro y contar este testimonio. Y yo lo quiero contar en breve. Este hombre se llama el William Booth. Yo no sé si oíste de él, no es tan famoso ni nada de esto, pero sí que el libro que escribió impactó, bueno, mi vida. Impactó su testimonio, me hizo pensar mucho en cómo debemos que vivir esta vida. Entonces, para empezar, su testimonio cuenta que él nació en una familia cristiana, su padre era pastor, y cuando él nació, su madre tuvo una depresión muy fuerte. Entonces su madre no quiso este bebé, no quiso tenerle, quiso simplemente dejarle. Y así fue, cuando un padre un día fue a trabajar, la madre se cogió a este niño pequeño y lo llevó a un barranco y ahí lo dejó. Ahí le encontraron otras personas, le llevaron y luego se encontró quién es el padre, quién es la madre, lo devolvió. En breve, su madre muere. Su madre muere porque tenía depresiones y, bueno, enfermó y murió. Entonces, él volvió a esta familia, estaba en esta familia creciendo, su padre se casó otra vez con otra mujer y esto era su madrastra. Él crecía, pero encontró una cosa en sí que es, nunca pudo hacer nada bueno, siempre era una cosa oscura, él se veía tan oscuro y tan rechazado toda su vida y su niñez que no podía hacer nada bueno. Cuando él era pequeño y crecidito, nació su hermanita. Entonces, un día, mientras que la madre estaba un poco despistada, la bañaba, él cogió unas tijeras y clavó en la oreja de la niña. O sea, odiaba todo lo que veía y todo lo que le rodeaba. Su vida crecía, él crecía y en su vida todo esto, esta maldad se desarrollaba. De tal manera que con pocos añitos acabó ya en los sitios donde los niños que tenían problemas mentales y problemas de agresión acababan y él acabó allí. Pero ahí no se acaba la historia. Él, con esta maldad que tenía en sí, con esto lo que él vivía y con lo que era, esto seguía, no pudo detenerse de no hacer mal. Siempre hacía mal. A cualquier persona que quería lo miraba y decía, a este le voy a hacer mal, al otro también, al otro también. Y así crecía, y así crecía y así se desarrollaba. Tanto de que llegó a los años 14, 15, donde ya era un criminal, ya robar, atracar, pegar, para él era un día a día. Repito y recalco, nació en una familia cristiana, su padre era pastor. Entonces, como seguía esta vida, un día en el sitio ese donde era, ya no vivía en su casa, ya vivía en los sitios donde le mandaban los policías, donde le mandaba juez, donde le mandaban otros que ya dirigían su vida, pero su oposición a Dios y su oposición a lo bueno era tremenda. Era una persona maldita, llena de maldad y quería maldad para otros. Entonces un día quiso hacerse bueno y dice, él se inventaba tácticas para poder hacer oposición y decir que lo bueno no es bueno, lo malo es bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un día robaron un coche y en este coche robado iban todos contentos, él y el otro colega que se quedaron ahí en el sitio, iban todos contentos, tenían 15 años.
y en este momento salió un coche de policía. Y él se pensaba que este policía va por ellos. ¿Y sabéis lo que ha hecho? Se estrelló contra este coche de policía. Y ahí se mató un policía. Uno herido, casi a la muerte, y otro muerto. Y esto le llevó a la cárcel. Pero esta vez ya no era tanto juego de niño. Ya era muy importante para su vida que acabó en la cárcel. Para este acto que han hecho, como eran menores todavía menores, pues le llevó a la cárcel durante 10 o 15 años, si me acuerdo bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En la cárcel no cambió nada. Él seguía siendo malo, él seguía haciendo maldades a todos los compañeros. Su mejor celda era cuando salió a comer con los demás, si le permitían. Pero normalmente siempre estaba en la celda, ¿cómo se llama esta donde está solo? Está aislada, ahí es donde vivía, esto era su vida. Pero ahí tramaba siempre cómo hacer mal y de qué manera hacer mal. Pero hay una cosa muy importante en todo este testimonio. Cuando entró en la cárcel, porque su padre le encontró por allí y le dijo, hijo, cambia algo, hijo, estamos orando por ti, hijo, queremos ayudarte. No quiso nunca nada, pero llegó un día, cuando entró en la cárcel de mayores ya, ahí es donde decía, ¿hay algún capellán por aquí? ¿Hay algún sacerdote? ¿Hay algún pastor por aquí? Y como en todos los cárceles hay, pues hubo uno que estaba allí y le invitó a su oficina pensando que este chico quiere algo. Entonces él le dijo, ¿dónde tienen las Biblias? Y el pastor le enseñó el sitio donde están las Biblias y él dice, es que quiero esta, la más grande. Y el otro, todo contento, le dio esta Biblia más grande. ¿Qué es lo que pasó? En su oposición, en su maldad, dijo, voy a enseñar a mi padre que la Biblia y todo esto no vale para nada, que no tiene ningún poder y que no puede enseñarme nada. ¿Sabéis lo que empezó a hacer? Empezó a leer la Biblia y cada página que leía aprendía de memoria, desde el principio. ¿Y sabéis lo que hacía luego con estas páginas? Hacía tabaco, metía dentro y lo fumaba para enseñar que esto no vale para nada. Y así fumaba y fumaba y fumaba y fumaba, años en la cárcel que llevaba, fumaba la Biblia. El libro se llama El hombre que fumaba la Biblia. Increíble. Pero lo fumaba y lo aprendía de memoria para hacer contra. No. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegó un día, cuando tú lees la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír, ¿sí? Tú lees, Dios no duerme, el Espíritu Santo no duerme, ahí está. Aunque tú tengas oposición que tengas, que puedas tener, llegó el día donde llegó a los versículos del Nuevo Testamento. Imaginaros cuánto leo, imaginaros cuánto supo de la palabra, de todo lo que hemos oído estos días, desmenuzado como quién es Cristo para nosotros, el sacrificio que ha hecho, todo esto él lo sabía. Pero llegó un día cuando el Espíritu Santo dijo, ahora yo te voy a enseñar. Llegó a Mateo 5 y llegó cuando dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Quebrantado, roto. Impresionante lo que el Espíritu Santo hizo en esta vida. Porque desde aquel día todo cambió. Dios iluminó su vida y él pensó, yo podré hacer algo bueno. Yo podré ser útil en las manos de Dios. Bueno, nadie de los presos le creía. Nadie. Él empezó a testificar, empezó a hablar, empezó a decir, es Cristo, es la luz. Empezó a decir todo lo que leyó, todo lo que supo, todo lo que sabía. Empezó a testificar, nadie le creía. Decidió un día mandar una carta al juez y confesar todos los pecados.
No solo pecados, crímenes de matanza, de robo, de violaciones, de todo lo que ha hecho. Y el capellán que estaba allí, el pastor que estaba allí, le decía, tú estás loco, no vas a salir nunca de la cárcel, en la vida no vas a salir de la cárcel. Y él decía, no, estoy convencido de que tengo que hacerlo. Tengo que confesar, estoy convencido. Y este le decía, pero es que no tienes que decir toda la verdad. Tremendo. Pero él escribió toda la verdad, mandó esta carta al juez, esperó 2 meses, volvió la carta, volvieron todos los papeles y detrás de todo, salió un papelito pequeño. Y ahí es donde el juez le escribió, que Dios te bendiga, hermano. Salió de la cárcel. Salió de la cárcel. Y dedicó su vida a ser sal y luz. Con esto ya podemos acabar, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. Animo, con esto quiero animar. Pero no se acaba la historia, hay más. Cuando Dios hace obra, cuando hace milagro en tu vida. Después de unos años, a salir de la cárcel, iban evangelizando y tenía que hospedarles una familia en Austria, una familia cristiana, y él entró en esta casa con los hermanos que iban evangelizando. Y la mujer le hospedó, estaban cenando, y esta mujer tenía 2 hijos. Un hijo era grande ya y el otro era más pequeño. Y estaban hablando. Y la mujer le testificaba y le decía, llevamos ya años, dice aquí, y dice esta familia es cristiana, nuestros hijos son cristianos, y llevamos años orando por un hombre que un día le mató un joven en un accidente del coche. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Él era el hombre. Él era el hombre. Él no sabía dónde llegó. Bueno, así es la historia de Billy Mutz. Y nuestra historia empieza cuando nosotros entendemos el propósito por que Dios nos llamó. ¿Amén? Cuando Dios nos llama, ser la sal, ser la luz de este mundo, ser aquellos que vamos a tener una visión un poquitín más amplia de lo que muchas veces tenemos de nuestra vida cuadradita, pequeña, ocupados de todo lo que es solo nuestro. Así que los invito a Marcos. A Marcos no, a Mateo, perdón. Aunque Marcos también habla de eso. Esta historia impacta mucho, ¿verdad? Impacta mucho porque es tremendo lo que Dios y Espíritu Santo hacen en la persona que es tan dura. En Mateo 5, versículos son 13 y 14. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, dice, por los hombres. Jesús usa una frase que es en hebreo, que bueno, tengo privilegio de tener un hermano que vive con nosotros, asiste a nuestras reuniones, que bueno, también sabe mucho de hebreo, sabe mucho de la vida judía y de todas las cosas que bueno, sabemos que la Biblia estaba escrita a ellos.
que esta palabra estaba dirigida a ellos, que la mayoría de cosas que tenemos aquí son relacionadas con la vida de aquel oriente, de aquel sitio donde ellos vivían, donde Jesús anduvo. Entonces hay mucho significado, muchas veces todo lo que habla, y tenemos que cogerlo así y tal como está escrito. Porque nosotros como iglesia interpretamos la Biblia como, no como queremos, sino literalmente, tal y como está escrita. Entonces así cuando esto lees y cuando dice en hebreo esta frase, Melai haaretz, para referirse a sus discípulos, decir a sus discípulos, indicado que deberían que ser honrados, fieles, puros, inquebrantables y leales. Y leales, eso es lo que le está hablando cuando dice que tienen que ser la sal de la tierra. Porque esto está relacionado con un pacto, Creo que podemos saber o no saber, pero hay un pacto que se llamaba el pacto del sal, que era muy importante para aquellos que creían, para aquellos que eran cristianos. Y esto es lo que Cristo quería enseñarles a sus discípulos y creo que a nosotros también. De qué manera comportarse también, de qué manera vivir esta vida. En el trato entre las personas, el pacto del sal consistía en que las dos partes que estaban de acuerdo llevaban una bolsita del sal. Una bolsita del sal. Y una bolsita del sal llevaba a este hermano. Nosotros teníamos que ponernos de acuerdo en algo, en venta, en lo que sea. Para que sea esto más fuerte, que sea bien sellado, nosotros nos juntábamos y juntábamos estas dos bolsitas de sal para que esto sea sellado, que sea tan fuerte. Este contenido de las bolsitas se juntaba. Y una vez unida esta sal, era imposible distinguir quién es quién. Esto era esta relación, esto era este lazo que unió. Marcos 9:50 nos dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dice que la sal es buena, pero la pérdida de su valor parecería casi irreparable, ¿verdad? Porque dice también que sería pisonada, que sería por los hombres, tirada por el suelo. Si dejamos de ser leales, que es una de las virtudes que tenemos tener como cristianos, leales a la palabra, leales a Dios, leales al pacto que hemos hecho un día con Él, leales a compromiso. Nosotros eso llamamos compromiso, ¿verdad? Nosotros tengo compromiso con Dios. Si dejamos de ser leales, perdemos los beneficios, perdemos la bendición, perdemos la vida en realidad. Perdemos la vida. Yo muchas veces me pregunto si la sal es tan buena, ¿por qué nos dicen los médicos que no hay que tomarla? ¿Eh? Pero claro, esto lo dicen los médicos, el mundo lo dice. La sal es buena. La sal es buena en proporciones buenas. Cuando tomas, es que la comida sin sal, imaginamos, es que todo como que no... ¿Por qué no salaste un poco? Bueno, hay toda una historia sobre esto de las comidas, ¿no? A unos les gusta, hoy vimos dietas, no se puede, y se puede, pero bueno, esto es otra historia. Pero hay cosas que son muy curiosas cuando se trata de la sal. Que dice, por ejemplo, que la actual sal de la mesa es cloro sódico. Y dice que hay dos venenos juntos, más flúor y yodo añadidos, pero la sal de la antigüedad compone los 84 elementos. 84 elementos de los que se compone nuestro, ¿qué? Cuerpo. ¡Wow! Es que son cosas que, bueno, uno cuando las lee y cuando las percibe, se para a pensar.
¿Qué significado esto tiene en la Biblia para nosotros? ¿Qué significado tiene esta palabra para nosotros? En perfectas proporciones en nuestro cuerpo. Nuestro Dios es perfecto, ¿verdad? Es santo y perfecto, ha hecho todo perfecto. No hay un fallo, no hay un error, ningún error en ti. En nosotros no hay ningún error, es impresionante. Y nuestras patologías, enfermedades y cosas siempre vienen de déficit de algo. Nuestro pecado viene de déficit de algo. Hemos oído aquí que es oscuridad. En este hombre que contábamos de él, en nosotras, ¿qué es oscuridad? Falta de la luz. Falta de la luz. 2 veces aparece esta expresión de Brit Melai, o sea, este pacto del sal en el Antiguo Testamento. Quiero leerlo para que lo veamos. 2 veces. En Números 18, 19. Esto es profético, esto es algo lo que, bueno, cuando yo lo leía y preparaba esto, lo que os estoy hablando, era algo lo que me tocaba. Y más cuando llegué aquí, cuando Dios te confirma cosas, cuando ves tanta juventud, cuando ves tanta visión que tenemos de parte de Dios, que Dios nos dio. Dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado. ¿Para quién? Para ti, dice. Y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto del sar perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¡Wow! Tremendo. Segunda de Crónicas, el capítulo 13, versículo 5. Dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijas, bajo este pacto del sal, bajo este entendimiento, bajo esto, lo que es? Es imposible acercarse al Eterno sin tener un pacto como fundamento. Pero no confundamos las cosas. Compromiso, responsabilidad, seriedad, entrega, visión, obra, todas estas cosas que este pacto conlleva. Todas estas cosas donde nosotros, en la gracia de Dios, que hace un momento ahí estuvimos hablando, en la gracia de Dios somos responsables. En la gracia de Dios nos obliga. No es que la gracia de Dios nos permita hacer todo lo que queremos de la manera que queremos y como nos da la gana y vivirlo así. No. La gracia de Dios es aquella que te obliga a vivir de la manera seria. Porque tú sabes que no eres merecedor de nada, tú sabes que no mereces nada, tú sabes que no puedes sin Él hacer nada, tú sabes que necesitas siempre de Él. Entonces esto es muy importante, porque es muy común equivocarse y pensar que eres tú quien propone los pactos a Dios. Es muy común esto, no, Dios, si tú tal, yo cual, y si tú aquí, yo allí. Pues no, esto no se hace de esta manera. El Dios es de otra manera, es al revés. Dios es de pactos, ya los ha propuesto con sus condiciones, con sus promesas, con su palabra. Dios es soberano, Dios sabe siempre lo que hace, es siempre lo mejor. Él tiene siempre lo mejor para nosotros. Hay un ejemplo que tengo aquí de lealtad, un ejemplo de un cristiano que por alguna razón un rey le encarceló y estaba en la cárcel, pero no solo eso, por su cristianismo le dijo, te voy a matar, un mártir, te voy a matar. Pero él, como Dios es soberano, él cumplía a propósito en la cárcel. Estas historias a mí me impactan, me encantan. Pero claro, quería matarle, quería ahorcarle para que enseñe a todo el mundo. Pero él suplicó al rey, dice, por favor, déjame despedirme de mis hermanos y de mi madre. Dice el rey, bueno, sí, pero a tu sitio tiene que venir alguien. Hubo otro hermano que estaba con él en la celda. Y el hermano dijo, yo voy. Y le puso. Entonces este se fue. Le dio 7 días para que se despida de su madre, de sus hermanos. Se fue.
Y el rey, después de 6 días, preguntó a sus siervos, dice, ¿y el otro que reemplazó a este cómo está? Dice, no, ninguna preocupación, está riéndose, está orando, está cantando, está muy bien. Y dice el rey, ya verás, llegará el momento cuando le aprieta, cuando le vayamos a ir a ahorcar en vez de al otro, verás que lo que pasará. Llegó el día ya de ahorcarle. Y el otro seguía cantando, seguía... Me recordaba esto de la historia esta cuando estaban en la cárcel nuestros hermanos, en los Hechos, cómo se comportaban. Se abrían las puertas, ellos cantaban, estaba la vida en peligro, pero ellos estaban contentos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Es increíble. Esas son cosas que, bueno, entonces llega el día y justo cuando le iban a ahorcar, entra el otro. ¡Ah, hermano, aleluya! Aquí he vuelto, me he despedido de la madre y tal. El rey estaba alucinando. Decía, estos están mal de la cabeza. Esos no están bien. Pero esto le tocó de tal manera que dijo, los dos. Les liberó a los dos. Dijo, esto se merece libertad. Qué grande es nuestro Dios, es impresionante. ¡Wow! La lealtad nos permite saber que nuestros verdaderos amigos, hermanos, siempre estarán en las cosas de dificultad también. Y nuestro Dios con nosotros también. Siempre está, nunca nos deja. Sea lo que sea, vivas lo que vivas, es muchas veces difícil decir, bueno, estás enfermo, no pasa nada, hermano, ora. Pero muchas veces es ponerse en los zapatos de otro difícil. Se dice así aquí también, ponte en los zapatos de otro, ¿no? Pero estar al lado, orar con él, ayudarle, alientarle, consolarle. Esto también es una de las cosas que tenemos que hacer. Esto también significa ser sal, ser luz. Esto todo significa todo esto. Entonces, bueno, en hebreo otra palabra que se usa para lealtad es emuna. Es una palabra hebrea y generalmente se traduce como fe, fidelidad, confianza, creencia, pero el término, o sea, trasciende la razón. O sea, es impresionante porque es una manera de vivir cada día. Esto es lo que podemos también ver. Es una manera de vivir cada día. Queremos ser leales cada día. Leal también está relacionada con ser permanentes, leales a algo. Pero cuando hablamos de hebreo, el término hebreo es para un artesano, alguien que hace algo, alguien que viene de esta raíz en la realidad. Se tiene emuna cuando se practica, es un artesano aquel que cada día practica su oficio y no el que en su mente lo cree que es. Muchos de nosotros y mucha gente piensa que solamente me creo cristiano, pero no es leal, no es responsable, no es fiel de todo lo que hemos escuchado estos días. Que hay una carrera, que hay un camino, que hay que luchar, que hay que estar bien preparado, que hay que poner la armadura, que bueno, que hay tantas cosas que tenemos que vivirlas lealmente. Uno no puede salir de la casa sin armadura, ¿verdad? Uno va a la guerra, hemos escuchado, ¡guerra, guerra! Uno a la guerra no va si no pone la armadura. ¿Cómo vas a la guerra? Nosotros estamos ahí cerca de una guerra. Y no hay gente que no está preparada, no puede estar allí, no vas a despistado allí, porque bueno, que caiga la granata donde sea, que caiga la bomba donde sea, me da igual. Y así estamos en este mundo, así no podemos andar así. Hay que poner la armadura bien armado, bien preparado y no despistado. Y esto tiene que ver con lealtad también. Hoy en día pensamos en la sal como un sazonador de algo, pero en el mundo antiguo 14.000 usos tenía. Se dice pronto, 14.000 usos. ¿En qué? Bueno, vamos a leer todo. No vamos a leer todo, porque esto es muchísimo. Esto es muchísimo. 14.000 usos es muchísimo. Pero a nosotros nuestro Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra.
Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es nuestro uso? ¿En qué quiere el Señor usar a nosotros? Entonces tú empiezas a pensar y dices, bueno, pues como este hombre dijo, yo quiero ser la sal de la tierra, quiero ser leal. Porque la lealtad no es consecuencia de un sentimiento, ¿no? Hay muchas veces que alguien me parece bien, me regala algo y tal, y bueno, se despierta un sentimiento, qué buena es esta persona. Pues esto no tiene que ver con esto. Nuestra lealtad tiene que ver no de conveniencia con Dios, sino de lo que ha hecho Él por nosotros, en su Hijo Jesucristo, en esta sangre que estamos estos días hablando de ella, que nos limpió de todo pecado, que nos hizo ser libres, que nos hizo ser leales, que nos hizo ser nuevas personas, que nos hizo tener nuevos corazones, que nos hizo tener nueva mente, que nos hizo, bueno, tantas cosas que nos hizo y no merecíamos nada, no merecíamos nada. En Mateos 5:13, que es este versículo que lo leímos, otra vez quiero leerlo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cristianos sin lealtad, no hay cristianismo verdadero. Y yo no digo que somos los mejores, ni que somos súper máquinas, pero no hay cristianismo verdadero. Hay que ser leal para poder vivir un cristianismo verdadero. En Marcos 9, 49, 50, Jesús vuelve a referirse a la sal. Otra vez. Es que tantas veces en la Biblia habla de la sal, tantas veces. Para que veamos importancia, para que nos llamó Dios, ¿no? Jesús vuelve a referirse a esta sal, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena información, ¿sí? Bueno, lo sabemos. Buena es la sal, dice. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Ahora, para nosotros. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Es por eso importante tener esta sal dentro de nosotros. Es por eso, para poder tener paz con otros. Con otros. Pablo escribió en Colosenses 4:6. Sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios, para que sepamos cómo tenemos que hablar unos con otros. Hay unas minas en Polonia, minas del sal. Yo no sé si aquí hay. ¿Hay aquí minas de sal? ¿Sí? Pues ahí hay una mina de sal, no lejos de nuestra casa. A mí me impactó esto, porque cuando bajamos ahí a esta mina hay 600 metros bajo de la tierra y todo es, las paredes, todo es de sal. Toques lo que toques, es salado. Pero lo que me impactó cuando nos comentaban cómo era la gente que trabajaba allí, hay varias cosas que me impactaron y que me llamaron la atención. Una de ellas es que esta gente nunca enfermaba. Trabajaban bajo la tierra, bajaban y casi nunca eran enfermos. También los caballos que tenían abajo, bajo 600 metros bajo la tierra, que eran en aquella que es los que ayudaban a sacar la sal y todo esto, mover los sacos, mover los vagoncitos pequeños de la sal, tampoco enfermaban. Y luego también que cada uno que bajaba a esta tierra, abajo de la tierra, tenía obligación de llevar sal cuanto podía dentro de sus bolsillos para sacarla fuera. Son cosas que impactan, ¿no? Que te dicen, sazonar con sal toda ofrenda que presentes, dice en Levítico 2:13. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico 2:13. O sea, la sal como, la palabra es
preservador, ¿sí? Preservador de los alimentos. Pero ¿qué es lo que simboliza en todo esto lo que estoy comentando y lo que estamos hablando? Defensa, pureza, garantía, protección. Y esto es lo que significa. Y esto como sal de la tierra, la sal de la tierra que nos está llamando, de alguna manera deberíamos de ser. Deberíamos de poner nuestro empeño de ser así. Como la gente que puede, por ejemplo, los padres, los maridos, ¿qué se espera de nosotros? ¿Qué esperan nuestras mujeres de nosotros? Que seamos protección de la familia, ¿verdad? Que seamos algo donde ellas pueden apoyarse, que seamos donde los hijos pueden apoyarse. Y en final, que alguien puede contar con nosotros, en la iglesia, en donde estemos. Entonces, yo creo que iré ya acabando. Quiero que volvamos otra vez a los números, 19, 18, 19. Y quiero que leamos este versículo. Me gustaría que podamos esta mañana también pensar en esto. Como hemos oído desde el principio que hemos hablado de este hombre que el Espíritu Santo tanto impactó su vida que él entendió el propósito. Su favorita frase, ¿sabéis quién era? O sea, el lema que él tenía. Vamos a vaciar el infierno, o sea, vamos a despoblar infierno, decía, y vamos a poblar al cielo. Y a eso dedicó su vida. Por eso es importante que podamos entender, aceptar, vivir como sal de la tierra. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, pacto del sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para toda tu descendencia. ¿Percibimos? Amén. Amén. Que podamos esto tenerlo como lealtad es muy importante, leales a estas palabras, leales a sus promesas, leales a aquello a lo que nos llamó. ¿Oramos?